La conferencia tiene que ver con, entonces, con el cultivo de plantas aromáticas. Ustedes ven esta foto bonita que tienen aquí. Es un cultivo de tomillo en la zona de Sierra de la Ventana, que se hace con mulching. Fíjense que es un cultivo que es también certificado como orgánico, es decir, que allí ustedes encuentran una manera también de agregarle valor a una producción primaria como es el cultivo de tomillo. Pero vamos a avanzar un poco, solamente quería mostrarles la foto e indicarles que se trata de un lugar en la Argentina, en Sierra de la Ventana, específicamente en el sur de la provincia de Buenos Aires. Bien, vamos a comenzar entonces. Quizás uno de los inconvenientes críticos para iniciar un emprendimiento con plantas aromáticas, medicinales y afines es el desconocimiento casi absoluto que hay del sector. Y tal vez sea lógica esta situación si la encuadramos dentro de lo que se conoce como producciones no tradicionales o alternativas. Es decir, aquellas producciones que son bien distintas de otros productos agrícolas clásicos, que cuentan con paquetes tecnológicos difundidos, bien descriptos, que se comercializan en un mercado globalizado y relativamente transparente, como son las commodities. Este problema, este desconocimiento que hay del sector, inhibe a muchos productores, industriales e inversores a encarar un proyecto productivo en este sector de cierta envergadura. Si bien hay casos exitosos, como vamos a ver al final de esta presentación, es bastante complicado y bastante difícil. Bernarda, si podés quitar a María José. María José, si podés quitar el micrófono para que podamos escuchar bien, te lo vamos a agradecer. Muchas gracias. Bienvenida María José, podés comunicarte por la vía del chat. Si querés hablar no hay ningún problema, pero necesitaríamos que lo hagas con micrófono, con auriculares, o bien que no haya ruido en el lugar donde te encuentras para que podamos todos escucharte correctamente. Muy bien. Entonces les decía que se trata de una producción no tradicional o alternativa, es decir, que no existe una producción estándar, ni una cadena de comercialización transparente, ni mercados concentradores como sí los hay para las commodities. No se comercializan en grandes volúmenes, no se venden a precios fijos de venta y hay escasez de plantas procesadoras para agregar valor al producto primario. Estas cuestiones que pueden considerarse desventajas o que pueden considerarse obstáculos, no lo son si podemos verlas como una oportunidad. También se habla de producciones diferenciadas, como en realidad me gusta más decir, a mí me gusta más decir que se trata de producciones diferenciadas porque se diferencian por distintos atributos naturales o modificaciones incorporadas en el proceso productivo o comercial, ¿no? Diferenciado parece más adecuado que decir no tradicional o alternativa, pero se las conoce mayormente con estas denominaciones. Son entonces producciones que están identificadas, son producciones que sirven o que dan lugar, espacio al desarrollo regional, se presentan con capacidad para sustituir importaciones, sin lugar a dudas, y poseen posibilidades de exportación y generación de empleo a través de empresas familiares, micropymes o pymes, porque aprovechan nichos de mercado de productos exóticos, sofisticados o asociados con su región de origen. Sin lugar a dudas, este tipo de producciones beneficia a sus regiones justamente porque promueven nuevas cadenas productivas, generando puestos de trabajo, como les comentaba. Permiten mantener dentro del sistema agrícola al pequeño productor agropecuario, es una manera de mantenerlos en el campo, el hecho de que tengan un proyecto nuevo, innovador, distinto y interesante, hace que esto sea una forma de retener a las familias en el campo. Permiten la diversificación de las empresas agropecuarias tradicionales, disminuyendo el riesgo. Esto particularmente sucede en el caso de las especies que se denominan semi-extensivas, como son el coriandro,
la mostaza. Son cultivos que se pueden hacer con la misma tecnología del trigo, son cultivos de invierno que pueden entrar en rotación con cultivos de verano y que, si bien el rendimiento puede ser menor por hectárea, el margen es 3 o 4 veces mayor que el trigo. Entonces, indudablemente pueden resultar una forma de diversificar la producción y de incrementar los márgenes disminuyendo el riesgo agropecuario. Bien, seguimos entonces hablando un poco más. No sé si me escuchan bien, si me van siguiendo. Me gustaría que me indiquen por el chat si ustedes me pueden seguir correctamente. Los problemas más frecuentes, antes de hablar de los pilares básicos de una producción alternativa, quisiera de alguna manera puntualizar los problemas más frecuentes. Perfecto, muchísimas gracias, Bernarda, Gastón, María José, muchísimas gracias. Les decía que probablemente antes de hablar de los pilares básicos de la producción alternativa, quisiera puntualizar también algunos de los problemas más frecuentes con los que puede encontrarse el pequeño o mediano productor alternativo, particularmente alternativo, no necesariamente de aromática, sino de todas las producciones alternativas en general. Bueno, desconocimiento técnico de la producción a realizar, porque si bien hoy en día con Internet uno accede realmente a mucha información, pero de la misma manera que uno accede a mucha información, también hay dificultad para poder seleccionar lo que realmente es consistente o es adecuado, ¿no es cierto?, para la situación de cada uno. El escaso volumen de producción, básicamente las plantas aromáticas rinden menos que cualquier cultivo extensivo, indudablemente. La escasez de plantas procesadoras que permitan agregarle producto al valor primario, como les comentaba recién, la falta de apoyo crediticio, la falta de infraestructura necesaria para alcanzar el crecimiento esperado que haga sostenible a la empresa. Pero probablemente el mayor problema con el que se encuentran los productores es la comercialización. La comercialización, ya que sus emprendimientos carecen de una producción estándar y un volumen suficiente como para ganar mercados. Probablemente, más allá de todos estos problemas que son absolutamente subsanables, los que les comenté recién, la falta de infraestructura, probablemente la dificultad para obtener apoyo crediticio, lo que es más importante y muchas veces es insalvable es la cuestión de la comercialización debido a la falta de estandarización en la producción y al poder alcanzar un volumen suficiente como para atender las demandas que se generan una vez que se ingresa en los mercados especiales. Entonces, de alguna forma, diciéndolo de otra manera, ¿no es cierto? Hablábamos de los problemas, ahora vamos a hablar de los pilares básicos de una producción alternativa, de alguna manera respondiendo a estas desventajas que comentamos recién. Decimos que lo que necesitamos para una producción alternativa son estos factores. El espacio físico adecuado. Generalmente una producción no tradicional supone una producción intensiva donde la superficie ocupada es pequeña y por eso son aptos a aquellos lugares que no lo son para actividades tradicionales, es decir, que de alguna manera es una ventaja, ¿no es cierto? Podemos utilizar o optimizar el uso de espacios pequeños que no destinaríamos a otra producción haciendo alguna producción aromática. La mano de obra en cantidad y calidad suficiente. La mano de obra evidentemente es muy importante en las producciones alternativas porque evidentemente necesitamos que sea calificada y que posea como unos conocimientos. Pero bueno, en definitiva, podemos contar con mano de obra que no esté calificada, pero podemos formarlos también en este tipo de producciones y lograr entonces un apoyo importante con nuestro personal de campo. La fuente de financiamiento está entre preguntas, el aporte crediticio, ¿no es cierto? Es lo que nosotros vamos a tener que preguntarnos si realmente para crecer vamos a necesitar un aporte crediticio. Es un camino casi cantado, podría decirse, el hecho de que uno para crecer en una empresa necesita financiamiento. Es decir, uno puede ir probando a escala familiar o a escala hobby,
pero si realmente quiere largarse a hacer un emprendimiento, lo que tiene que hacer es conseguir el dinero, sea de pedido prestado a un pariente o pedir un crédito bancario o buscar un subsidio. Indudablemente la fuente de financiamiento va a ser algo fundamental y en algún momento nos vamos a tener que plantear la posibilidad o la necesidad de acceder a un crédito o algún tipo de financiamiento. El estudio de mercado es otro pilar básico, ¿no? Establecer un objetivo, un volumen, los plazos que me propongo alcanzar, las metas que me propongo alcanzar. Sin restar importancia a los puntos anteriores, es evidente que de nada sirve que uno produzca si no tiene quien vender. Por eso es muy importante pensar muy bien qué actividad vamos a elegir antes de comenzar. La capacitación constante es otro pilar básico de una producción alternativa. Justamente como nos estamos ocupando de un mercado nicho, de un mercado especial, de un mercado pequeño, tenemos que atenderlo y tenemos que proveerlo de la mejor mercadería en el tiempo óptimo y para eso necesitamos una capacitación constante. Cuando comenzamos una producción no tradicional es imprescindible plantearse de aquí en más una capacitación constante, desarrollo tecnológico, investigación científica y aplicación de técnicas de planificación y administración. Podemos recurrir a un montón de variantes, organismos estatales como el INTA, el INTI, las universidades, o también tomar cursos privados como los que ofrecemos en Agroconsultora Plus y muchos más que existen y que ustedes pueden encontrar buscando por internet o recurriendo a colegios, por ejemplo, profesionales o a asociaciones del sector. Y hay otras cuestiones que no figuran probablemente en los libros, pero que son fundamentales, que también tienen que ver con los pilares básicos para una producción alternativa. Necesitamos convencimiento personal para estar muy tranquilos y muy seguros de lo que queremos cuando venga la lluvia, cuando vengan los problemas, cuando a la primera de cambio querramos echar todo al demonio y dedicarnos a otra cosa. Vamos a tener que apelar mucho al convencimiento personal para seguir adelante, dedicarle tiempo y no solamente dedicarle tiempo de esfuerzo y tiempo de trabajo, sino también esperar el tiempo necesario para que el emprendimiento se desarrolle y crezca. Y por supuesto, junto con estas dos cosas, mucha paciencia. Muy bien. Ahora que ya tenemos un poco el panorama claro en relación con de qué tipo de producción estamos hablando, hablamos de producciones no tradicionales y hay muchísimas ejemplos que podríamos dar, no solamente las aromáticas. Bueno, muchísimas. Los hongos, las producciones orgánicas certificadas, los quesos artesanales, el dulce de leche, las fibras, los cueros exóticos, las frutas y las hortalizas deshidratadas, las mermeladas y dulces artesanales. Es decir, dentro de la categoría de producciones alternativas o producciones no tradicionales realmente entran muchos ejemplos. Bien. Ahora vamos a avanzar un poco más para entender un poco la complejidad del sector aromático, para saber un poco de qué hablamos cuando hablamos de plantas aromáticas y qué significa no solamente producir a campo, sino también qué hacemos con la producción una vez que la cosechamos. La denominación de productos aromáticos y medicinales involucra una variedad de mercancías con distinto grado de transformación y valor agregado y diversidad de procesos para su obtención. Entonces, de la producción a campo, del cultivo a campo que veíamos en la foto 1, nosotros obtenemos lo que genéricamente se conoce como droga cruda. La materia verde que se saca del campo es lo que se conoce, digamos, técnicamente como droga cruda, las materias primas vegetales. Estas materias primas vegetales, con escaso tratamiento post cosecha, a lo sumo tienen trilla, limpieza, clasificación o secado, no tienen mucho más. Es lo que entonces denominamos droga cruda. Con esta droga cruda nosotros podemos hacer dos cosas. Obtener especias, que son aquellas sustancias vegetales utilizadas como condimentos por sus propiedades aromáticas y de preservación. En este conjunto de materiales vegetales
Incluimos a la pimienta, los pimientos secos, el pimentón, la vainilla, la canela, el clavo de olor, el maciz, el cardamomo, el anís, el coriandro, el comino, alcarabea, hinojo, enebro, jengibre, azafrán. De alguna manera, la mayoría son frutos, como la pimienta, los pimientos, la vainilla, la canela, el clavo de olor, el cardamomo, el anís. Pero, por ejemplo, el jengibre son las raíces, el azafrán son los estambres de las flores, ¿m? La cúrcuma son las raíces, ¿m? El tomillo también es una especia, considerado sus hojas secas, es decir que dentro de la denominación de especias tenemos a un grupo muy particular. Y también podemos tener, por otro lado, a las hierbas que pueden ser aromáticas y medicinales o de las que podemos obtener hierbas aromáticas y medicinales, o podemos obtener extractos y jugos, o podemos dedicarlas a la elaboración de aceites esenciales, o podemos dedicarlas a la elaboración de resinas y resinoides. Es decir, que ven, ya con este pequeño cuadrito nomás, ya se dan cuenta ustedes la complejidad, lo complejo que es el sector aromático y medicinal. Cuando uno dice aromáticas y medicinales se está refiriendo a todas estas cosas. Y a muchas más que ahora vamos a seguir viendo. Muy bien. Entonces, dentro de las hierbas, podemos tener hierbas con propiedades culinarias, como el orégano, la salvia, el romero, la menta, el estragón, el tomillo, el cibulet y muchas otras, o las hierbas con propiedades medicinales, la manzanilla, el cardomariano, la valeriana, el boldo, el cedrón, el ginseng, el regaliz y otras tantas. Bien. Dentro de los productos elaborados, ¿no es cierto? Podemos tener entonces los aceites esenciales o esencias, de las cuales hablamos mucho en el curso con el doctor Goldberg, que son productos odoríferos compuestos por sustancias volátiles, químicamente mezclas complejas de aceites volátiles que se obtienen básicamente por el método de la destilación por arrastre con vapor. Son aceites que se obtienen y que se usan en diferentes industrias. Y después las resinas y resinoides son productos que se obtienen por extracción con un solvente volátil no acuoso tipo orgánico y la posterior eliminación de ese solvente por la evaporación a temperaturas moderadas y en vacío parcial. Es un proceso químico que, a diferencia de los aceites esenciales, reproducen las condiciones de aroma, sabor y preservación de los condimentos naturales en forma concentrada. Entonces son, un proceso bastante más complejo desde el punto de vista químico. Habitualmente son líquidos viscosos o sustancias semisólidas, eso también las diferencia de los aceites esenciales. Y cuando se parte de especias o hierbas condimentarias, se habla de oleoresinas, y cuando se habla de otros vegetales de características aromáticas que se utilizan en la industria perfumera, se habla de resinoides, oleoresinas para el reemplazo de los condimentos naturales y resinoides para su uso en la industria perfumera o cosmética, más o menos para que ustedes tengan una idea muy general de qué se tratan estas clasificaciones. Muy bien, avanzamos un poco más. Hablamos entonces ahora, seguimos viendo un poco la complejidad del sector aromático, ahora que ya conocemos la clasificación comercial y que ya vimos un poco la cuestión. No, a ver, Teresa, si no me escuchás es un problema de conexión. ¿Los demás me escuchan bien? Julio, Marcela, Gastón, Bernarda, Alba. Puede haber problemas de orden local con las conexiones que no tienen que ver específicamente con problemas de la sala. Perfecto. Marcela me escucha bien y Bernarda y María José, con lo cual, Tere, el problema lo estás teniendo en tu zona con la conectividad de Internet. Muy bien. Hablemos entonces ahora un poco, antes de hablar así de los casos de éxito, quiero mencionarles rápidamente cómo se organiza el sector aromático desde la producción primaria al consumidor. El sector primario, bueno, ya hablamos un poco, lo vimos en otro cuadro, pero acá lo vamos a terminar de comprender. El sector primario puede tratarse de un cultivo convencional o ecológico,
o puede tratarse de la recolección silvestre, es decir, que cuando nosotros nos planteamos un emprendimiento con plantas aromáticas y medicinales, podemos estar hablando de un cultivo a campo, de plantar una semilla o sembrar una semilla o plantar una plantita y obtener materia verde para destinar a distintos destinos, valga la redundancia, o bien elegir un lugar donde crece en forma silvestre una especie de interés aromático o medicinal y recolectar para el mismo fin. En ambos casos podemos obtener o una planta fresca o una planta seca. Este insumo o este output que se obtiene en la primera eslabón de esta cadena va a pasar como input al siguiente eslabón, es decir, que va a ser acopiado por mayoristas de herboristería que van a entregar ese producto con diferentes grados de selección y con diferentes grados de presentación a la industria de la primera transformación, es decir, mayoristas de herboristería, industrias extractoras o fabricantes de aceites esenciales. Los mayoristas de herboristería entregan entonces estas plantas a las industrias extractoras y a los fabricantes de aceites esenciales que van a obtener o que los van a usar justamente para extractos medicinales o alimentarios o para la elaboración de aceites esenciales. Estos resultados van a entrar a su vez como insumos del próximo eslabón, es decir, que la planta seca transformada, los extractos o los aceites esenciales van a ser utilizados por los acondicionadores o los fabricantes de aromas y aditivos para obtener una planta seca envasada o esencias. Seguimos un poco más en nuestra organización del sector. Estas, entonces, materias primas, planta seca transformada, extractos, aromas, fragancias y aceites esenciales, son usados por laboratorios farmacéuticos y dietéticos, la industria cosmética y perfumera y la industria agroalimentaria para la elaboración de diferentes productos, medicamentos, cosméticos, perfumes, detergentes, ambientadores, condimentos, alimentos, bebidas, etcétera. A su vez, estos productos elaborados por estos laboratorios, por esta industria cosmética y perfumera, por esta industria agroalimentaria, van a ir a parar a la distribución de un mayorista. Van a ser acopiados por un mayorista que a su vez los va a distribuir en la forma de exportación o eventualmente quien se dedique a exportar también importa aquellos productos que no se fabrican en la Argentina o que no se consiguen en la Argentina, que es cierto, por cierto, en el sector aromático y medicinal son muchos. Hay muchos productos que no se hacen en la Argentina por razones climáticas, como por ejemplo el clavo de olor, la canela, la vainilla, no existen en la Argentina, o la pimienta, y deben ser importados de diferentes partes del mundo, Brasil, México y muchas partes de Asia. Por último, estos distribuidores mayoristas le entregan a distribuidores minoristas, comercio controlado, farmacias herbodietéticas y supermercados, o bien a comercios no controlados como ferias y ventas directas, que en este sector son muy comunes, que van a llegar por fin al consumidor final. Fíjense cuántos eslabones tiene esta cadena hasta llegar desde la producción primaria al consumidor final. Si tienen alguna pregunta y quieren hacerla, lo pueden hacer por la vía del chat. Muy bien. Estábamos hablando recién de las industrias productoras, las industrias usuarias de plantas aromáticas y medicinales, son muchas. Entre otras, vamos a comentar rápidamente las más importantes. La industria alimenticia usa hierbas frescas o deshidratadas, secas, que se usan para la elaboración de sabores, condimentos, aditivos alimentarios, salsas, comidas preelaboradas, fiambres, bebidas colas y otras bebidas no alcohólicas. Otras poseen una aplicación muy específica, como por ejemplo el lúpulo, que se usa en la industria de la cerveza, o la mostaza o el azafrán. También algo interesante de comentar es que el mercado de la miel se manifiesta desde hace algunos años con una creciente demanda de calidades tipificadas de mieles, muchas de las cuales provienen de montes de eucalipto o de cultivo de orégano o de romero o de salvia, que le otorgan aroma y sabor característicos. Es hace unos años bastante común
que los productores, los apicultores, busquen campos cultivados con orégano o con romero para efectivamente lograr una miel con ese aroma, ¿verdad? Así que eso está siendo cada vez más interesante. La industria licorera es una industria que se nutre casi exclusivamente de plantas aromáticas, ya sea como extractos o como esencias. En muchos países existe una industria licorera dedicada a especies autóctonas, aprovechando el conocimiento popular de las propiedades de las plantas para la elaboración de formulaciones tipo amargos, aperitivos y licores regionales. Aquí también la empresa Terma, ¿no? La marca Terma, que ahora hace un tiempo que no se la ve, pero el año pasado sacaba muchas propagandas con distintas combinaciones, los amargos serranos, hay varias marcas de bebidas que se usan mucho particularmente en verano, ¿verdad? Como refrescos de verano. La industria cosmética y perfumera para el mercado de las fragancias, perfumes, colonias, aguas de tocador, jabones. Otro rubro sobresaliente es el de las pastas dentales o dentífricos que consumen mucha menta, salvia y semillas de cardamomo. Si alguno tiene la posibilidad de morder una semilla de cardamomo o incluso de clavo de olor, van a ver que tiene gusto a dentífrico, a pasta dental. Hagan la prueba, van a ver que es muy agradable. Productos también para uso doméstico, como trementina, esencias cítricas, se usan para desodorantes, desinfectantes de ambiente, jabones de lavar y suavizantes. En la medicina veterinaria también se está haciendo alguna investigación, obviamente no es algo conocido, ni mucho menos, pero el limonero y las mentas se usan como piojicidas, la citronela es un conocido repelente de insectos. Y también por ejemplo, para tratar dolencias en animales de cría, se usan el romero, el tomillo y la menta. La industria agroquímica utiliza subproductos obtenidos a partir de aceites esenciales para la elaboración de bioinsecticidas. La industria de la química fina y las pinturas, del mismo modo que existe una industria del petróleo, hay también una industria de la trementina, que es una esencia obtenida de especies de pinus y que se usan para la elaboración de pinturas, aceites de pino, terpineol, insecticidas y otros productos de uso industrial. La industria tabacalera, que es uno de los mayores consumidores de mentol. La industria textil, en la elaboración de enmascaradores de olores, en el tratamiento con mordientes después o durante el teñido. La industria petroquímica y minera emplea esencias o terpenos derivados de las plantas aromáticas como vehículos de flotación y lubricantes. La industria de las pinturas, la industria farmacéutica, con innumerables usos farmacológicos en esencias y extractos, como por ejemplo el eugenol y muchísimos otros, ¿no es cierto? Ya les va a hablar el doctor Goldberg de la aplicación farmacéutica y médica de los productos aromáticos y medicinales. Buenas tardes, María Magdalena Jerez, bienvenida Adriana también, que se están sumando a nuestra charla. Bien, con este panorama, entonces ya conocimos un poco así, a grosso modo, de qué se trata el sector aromático, cómo se organiza, la complejidad que tiene. Bueno, nos vamos a plantear probablemente ustedes, los que se acercan al curso a distancia, Introducción al cultivo de plantas aromáticas y medicinales, vienen con la inquietud de poder hacer un emprendimiento con aromáticas. Entonces, bueno, habrá que usar el ingenio para ver si realmente pueden hacerlo, tienen las herramientas como para hacerlo, y si no, buscarlas hasta encontrarlas. ¿Existe una oportunidad comercial? Sería la primera pregunta que tendrían que formularse a la hora de empezar a trabajar. Si no existe, la van a tener que buscar. Hay que explorar el mercado en busca de una oportunidad comercial, por lo que comentaba hace un rato, por la importancia de tener más o menos claro, porque en realidad tampoco uno sabe a ciencia cierta los pasos que va dando en un emprendimiento, pero sí puede ir tocando puertas, sí puede ir barriendo algunas posibilidades
detrás de las cuales seguramente van a aparecer otras. Si existe una oportunidad comercial, entonces el mercado, ¿qué demanda? ¿Demanda una especie de crecimiento silvestre o una especie de crecimiento cultivable? Si demanda una especie de crecimiento silvestre, ¿hay un territorio disponible para aprovechar? Si no lo tengo, tendré que buscarlo, si me interesa la oportunidad comercial que me aparece. Y si no, tendré que, o sea, si lo tengo realmente el terreno, tendré que ver si es adecuado en abundancia de la especie y en accesibilidad, porque, bueno, este es todo otro gran tema, ¿no es cierto? La recolección de cultivos silvestres o de plantas silvestres es, sin lugar a dudas, bastante complejo. En tanto, tenemos que buscar un lugar, tenemos que estudiar el grado de abundancia y de accesibilidad que tenga este lugar, estudiar muy bien la especie de que se trate para estar seguros que realmente es la especie que buscamos y no otra, y después hacer una extracción o una recolección no esquilmante del recurso, es decir, recolectar con determinados criterios para que se conserve el recurso. En el caso de que, por otro lado, se demande una especie cultivable, lo mismo, si no tenemos terreno tendremos que buscarlo, y si lo tenemos que ver un poco los antecedentes de uso agrícola que tenga ese suelo, para ver si hace falta iniciar un plan de recuperación de la fertilidad antes de iniciar el cultivo o no, y en todo caso, seleccionar la especie que vamos que es de nuestro interés o que sí, que es básicamente de nuestro interés, y comenzar entonces a trabajar con ese proyecto. ¿Cómo hacemos para elegir la especie? Bueno, nosotros dentro de las aromáticas tenemos dos grandes grupos de especies. Tenemos las especies de crecimiento perenne y las especies de crecimiento anual. Las especies de crecimiento perenne, ejemplos, salvia, romero, menta, tomillo, laurel. Bueno, las especies de crecimiento anual, la albahaca, el comino, el coriandro, la mostaza, el azafrán. Es decir, que tenemos que ver qué especie nos interesa y cómo la vamos a iniciar. Si nosotros vamos a elegir una especie de ciclo anual, únicamente tendremos que iniciarla por semilla, no hay otra manera. Ahora, si la queremos iniciar, si nosotros que lo que queremos es una especie de ciclo perenne, ya tenemos más opciones. Podemos iniciarla por semilla para estar seguros de que nuestro stand de plantas parte de un material genético original y conocido, o si no, podemos, si sabemos el origen y conocemos al proveedor y le tenemos confianza, o si no, si este proveedor nos puede asegurar origen, calidad en origen, entonces le compramos las plantas madres e iniciamos nuestro cultivo con un vivero o almácigo hasta que las plantas toman una altura determinada para después ser trasladadas a campo, trasplantadas a campo. Para esto, tanto para una cosa como para la otra, ya sea para iniciar un cultivo de plantas o para la recolección, vamos a necesitar conocimiento técnico, mano de obra y capital. Así que son las tres cuestiones sobre las que volvemos una y otra vez y que van a ser entonces insoslayables para garantizar el éxito de nuestro emprendimiento. Avanzamos un poco más, ya llegamos entonces al tema que de alguna manera nos convoca esta tarde, que son los casos de interés, de éxito, los casos de éxito que conocemos en Argentina. Bueno, vamos a hablar de algunos, en realidad hay muchos más, pero aquí les traje un mapa. Vean que en el norte de Argentina nos encontramos con varios casos. Comino y anís verde en la región de Catamarca, La Rioja y Salta. El mejor comino del país se encuentra en el Bañado de los Pantanos, departamento Arauco, provincia de La Rioja, por su calidad, su fragancia y contenido aromático de la esencia. Es un lugar donde llueven 70 milímetros anuales de lluvia. En este mapa, ustedes van a ver, en todo el recorrido que vamos a hacer, ustedes van a ver que
Esa es otra característica de las plantas aromáticas y medicinales, que tenemos muchas variedades y que tenemos un abanico muy grande de climas a las cuales se adaptan estas plantas. Si queremos hacer comino y anís verde, el mejor lugar es Catamarca, La Rioja y Salta. Particularmente para el comino es el departamento de los pantanos, el Bañado de los Pantanos, departamento de Arauco, provincia de La Rioja, donde llueven 70 milímetros anuales. El ciclo comienza en mayo y se extiende hasta noviembre. Existen dos variedades de comino, el común, que tiene más rendimiento por kilo y mejor fragancia, y el iraní, que tiene menos aroma pero mayor peso. En esa zona, en la zona del Bañado de los Pantanos, trabajan aproximadamente 110 pequeños productores que tienen entre 3 y 4 hectáreas cada uno y que están asesorados por el INTA Aymogasta con un total de aproximadamente 300 hectáreas de comino. Es una producción muy importante en Bañado de los Pantanos porque fíjense que es un bañado, es un lugar que tiene 600 habitantes aproximadamente, de los cuales 100 trabajan en el comino, es decir, que es una producción bastante importante para esa zona. Hay un programa de desarrollo rural de las provincias del noroeste argentino que ayudó mucho en el desarrollo, y los programas Manos a la Obra y el INTA han ayudado mucho a que se haga realidad la presencia y el crecimiento de este proyecto de comino en La Rioja. Bueno, básicamente ellos producen comino y después lo cosechan y lo fraccionan y lo muelen, lo venden al comino como grano o también como polvo. Muy bien. La menta y la citronela en el Soberbio, en Misiones, es una zona típicamente esenciera que había abandonado el cultivo. Este cultivo fue muy clásico, muy típico de la zona del Soberbio hace muchos años, pero se había abandonado por cuestiones, bueno, económicas, por la falta de precios, pero desde hace unos años están trabajando para recuperar el cultivo con pequeños productores que tienen aproximadamente 1 a 2 hectáreas cada uno. Son aproximadamente unas 700 familias que trabajan en la Cooperativa Agrícola Esenciera de Industria y Consumo Río Uruguay Limitada. Es una planta interesante, la citronela y la menta, las dos. Básicamente la citronela es una planta interesante porque ya les conté que sirve como repelente, pero también durante muchos años eh, durante muchos años este, se usó como saborizante de las bebidas tipo 7-Up o Sprite. Ahora ya se hace de manera química, pero no, no se hace más, digamos, no se hace más en forma natural, sino que se hace en forma química por una cuestión de costos, ¿verdad? Fíjense que otra cosa interesante que no habíamos hablado hasta ahora, pero si bien es algo que de alguna manera sobrevuela toda la charla, tiene que ver con el asociativismo y la necesidad de asociarse. Cuando hablé de las dificultades que enfrentan los productores de aromáticas para desarrollar el cultivo, les comenté la falta de volumen que se puede lograr, ¿verdad? Bueno, y esta falta de volumen se suple con la posibilidad de asociarse entre sí. Y de hecho, muchos de los casos que estoy presentando esta tarde tienen que ver con esa idea, con el asociativismo, con el cooperativismo. Es una planta, las dos, básicamente la menta también, pero la citronela en particular es una planta que no le afecta ni la sequía ni el granizo. ¿eh? El enemigo es la helada. Pero en esa zona la incidencia de las heladas es muy baja, de manera que es una zona ideal para el desarrollo de estos cultivos.
Les conté que la citronela se usa como desinfectante para productos de limpieza, insecticida y como aromatizante. Y además se reactivó un poquito el interés por esta planta por la necesidad de controlar el dengue. Por eso ha habido un poco de interés en los últimos años por esta planta. Los principales mercados de estas plantas son Brasil. Brasil es nuestro principal comprador. Estados Unidos y Europa en segundo y tercer lugar. Hay mucho que hacer en cuanto a tecnología en estas plantas porque las técnicas de cosecha y procesamiento son todavía muy precarias. Pero lo interesante es que puede rendir, 4 o 5 hectáreas pueden rendir tanto o más que el tabaco. Así que como cultivo realmente es interesante. Otro cultivo interesante es el aloe que se hace en San Francisco, Córdoba. En San Francisco, Córdoba existe aproximadamente unos 100 productores que trabajan en aproximadamente también unas 300 hectáreas y que han formado una cooperativa dando trabajo a 1.500 personas, incluyendo empresas de procesamiento e industrialización en la zona. La cosecha se realiza a lo largo de todo el año, fuera del periodo de heladas. La cantidad de hojas que se cosechan anualmente varía entre 8 y 12 por planta, que realmente es muy alto. Ese es otro caso, ¿no es cierto?, de asociativismo en San Francisco, Córdoba. Después tenemos, por ejemplo, también en Villa Soto, Córdoba. A ver si figura acá. Acá no dice. Pero bueno, no quería dejar de mencionar que en la misma provincia de Córdoba, en Villa Soto, hay un polo productivo en Cruz del Eje, que es el nordeste cordobés. Hay aproximadamente unos 10 productores en una cooperativa que se llama Aromet y que producen distintas especies, pero fundamentalmente más que producir, recolectan en forma silvestre y venden en Córdoba capital y en la provincia de La Rioja. También otro proyecto interesante y exitoso que existe es el proyecto Stevia, la estancia San Antonio, que produce stevia en Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos. No sé si me siguen, hace rato que no me escriben en el chat. No sé si me van siguiendo, si tienen alguna consulta, si quieren agregar algo, si alguno conoce alguna de estas experiencias y nos quiere contar más. Bueno, muy bien. Bárbaro, bárbaro. Les decía entonces, Estancia San Antonio es un proyecto re interesante, es una cooperativa entrerriana de productores orgánicos de stevia. Son aproximadamente 14 hectáreas, de las cuales 2 hectáreas son de cultivo. Se realiza 3 cortes por año, 3 cosechas por año. Bueno, ellos son los creadores de una marca T-Vía, T-Vía, si ustedes la buscan, la marca T-Vía, la van a encontrar, que hacen yerba mate con stevia, hacen té verde endulzado con stevia, son 100% orgánicos y además tienen un desarrollo muy interesante también con la empresa Coca-Cola o con la empresa Terma. Ellos le proveen stevia para estos nuevos productos que están saliendo endulzados con el endulzante natural, ¿verdad? Así que ahí hay un proyecto muy interesante. Seguimos entonces con otro proyecto que también es interesante, ya más al sur de la provincia de Buenos Aires, tiene que ver con la manzanilla. Bueno, ese también es un proyecto muy interesante y muy antiguo. La manzanilla en Veloc, provincia de Buenos Aires, cerca de Carlos Casares. Es un proyecto interesante porque, bueno, es un proyecto muy viejo, muy antiguo. Ese lugar
le venden a la Virginia, a Fernet Branca, a Cachamay, tienen 330 hectáreas propias y dan trabajo permanente a 18 personas en temporada de cosecha y secado, de octubre a diciembre. Hacen secado manual y mecánico de la manzanilla y es tan importante que se hace la Fiesta Nacional de la Manzanilla en Pehuajó, es decir que son realmente muy importantes. Y está allí también el secadero de manzanilla que se llama Plantadroga Sociedad Anónima, que es bastante conocido y que hace muchos años que se encuentra en esa zona. La manzanilla es un cultivo extensivo, está dentro de los cultivos extensivos o semiextensivos, cuando hablé del coriandro, de la mostaza, también se encuadra allí la manzanilla, y se hace con una técnica similar a la que se usa para el trigo, con las máquinas que se usan para el trigo. Muy bien, seguimos entonces hablando más. El polo productivo, otro polo productivo interesante es el que se encuentra en San Carlos y San Rafael Mendoza, el polo productivo de orégano. Son aproximadamente 43 familias de pequeños productores, la mayoría arrendatarios que desarrollan sistemas de producción mixto, combinando orégano con hortalizas, como por ejemplo ajo, zapallo, cebolla. La zona de San Carlos y San Rafael Mendoza son ideales para el cultivo de orégano. Se obtiene orégano de primerísima calidad y la principal amenaza allí es el granizo. Trabajan aproximadamente también unos 200 productores asociados y el 90% de la producción va al mercado interno. Perfecto, muy bien. Sigo entonces. Seguimos un poco más con las últimas dos casos exitosos que vamos a presentar, que no son los únicos, pero que indudablemente son los más, si se quiere, los más interesantes o los más llamativos o los que más éxito tuvieron los últimos años. La Banda de las Sierras es un proyecto de Leoni Stout y Bernard Laxague en Sierra de la Ventana, provincia de Buenos Aires. Hace también muchísimos años que producen básicamente lavandas, pero también hacen orégano y hacen otras plantas. El clima serrano del sur de la provincia de Buenos Aires es óptimo para el desarrollo de aromas y esencias y también son 100% orgánico certificado. No solamente venden en el mercado interno, sino que también participan en ferias internacionales como la BioFach, que se hace en Alemania y en otras partes del mundo. Gente que realmente lleva muchos años desarrollando este emprendimiento. Y hace poco apareció también la estancia de la Candelaria en Puerto Madryn, Chubut, de Patricia Chambón y Daniel Asensio, que son sus propietarios, que usan unas 7 hectáreas aproximadamente, que empezaron una prueba piloto con unas 770 lavandas en edad productiva, solamente en 2 hectáreas, y hoy ya tienen 7 hectáreas con resultados altamente satisfactorios y donde no solamente obtienen materia verde, sino también destinan parte de su producción a los aceites esenciales. Ellos son un matrimonio muy emprendedor, que viajaron hasta Esquel en ocasión de la primera cosecha para llevar una carga de flores a destilar en la sede de la Universidad Nacional de la Patagonia y en aquella ciudad donde se encuentra el único destilador para la obtención de esencia madre de la zona. Así que realmente han tenido esa iniciativa y ahora entonces trabajan a partir del éxito que tuvieron con esta primera tanda de aceites esenciales en la creación de una cooperativa de productores sobre la temática de las lavandas y sueñan con la creación de un polo agroindustrial cosmético de calidad artesanal. Estos son algunos de los casos que teníamos para mostrarles hoy. Ya estamos llegando al final de nuestra conferencia, más o menos para que ustedes tengan una idea
de que es posible, digamos, que si uno se lo propone, son todas estas personas que yo he mencionado en este rato, hace muchos años que trabajan en diferentes cosas y se largaron un día a hacer aromáticas y siguieron estudiando, trabajando, investigando, yendo a conferencias, yendo a eventos, a jornadas y por supuesto encontraron canales donde poder precisamente canalizar sus inquietudes y sus intenciones para continuar con sus emprendimientos. En definitiva, bueno, esto era un poco lo que teníamos para comentarles. No tengo más que agradecerles su presencia, su atención.